Recién salido de Samsung, echa un vistazo el Galaxy SmartTag2. Desempaquetamos balo de silicona que va a desempaquetar en dentro. Década antes de que lo arruines. Soy Kirk y mira lo que tengo, la marca nueva recién anunciada Samsung Galaxy SmartTag. Tengo una funda de silicona que va con ella también, así que entonces hoy vamos. Para desempaquetar el nuevo producto de Samsung. Así puedes ver qué hay dentro de la caja. Vamos a llevarlo a la tienda. Aquí tienes el Galaxy SmartTag 2 y la funda de silicona. Comenzaremos por supuesto con el SmartTag 2. Corté previamente la cinta de la caja porque intentaba evitar un momento embarazoso aquí en la cámara. Así que deslicémoslo y veamos qué hay dentro. Y francamente, no está pasando mucho aquí. Es un dispositivo bastante simple. Tenemos una guía de inicio rápido que te muestra cómo expulsar la batería, que teóricamente no necesitarás hacer parece ser una herramienta de expulsión de SIM y luego la etiqueta inteligente en sí. Ahora, no es una herramienta para expulsar la SIM, es en realidad para expulsar la batería y te voy a mostrar cómo funciona en un segundo. Pero primero la etiqueta en sí es un cambio de diseño interesante con respecto a la etiqueta inteligente original. Tiene este agujero. Se hizo más para sujetarlo a cosas. Quizás a un llavero o a una cremallera en una mochila en lugar del diseño cuadrado de la etiqueta inteligente anterior. Notarás este pequeño trozo de cinta azul sobresaliendo desde la parte inferior. Hice esencialmente un pedazo de plástico que saca y activa la batería. Protege la batería, de hecho, están de tienda. Y así activas la etiqueta inteligente 2. ¿Ves ese agujero ahí? Ese es el altavoz integrado en la etiqueta inteligente 2 cuando estás buscando algo en tu casa u oficina y activa el anillo en el inteligente. Te diré que este pequeño agujero hace que esto sea amigable para los inquietos, de eso no hay duda. Solo quieres sentarte ahí y jugar con él. Aquí está la herramienta eyectora. La insertas en el agujero dentro de ese anillo y expulsa la batería de la caja. Realmente es más fácil de lo que crees. Le das un pequeño empujón y la batería sale directamente, lo que debería facilitar el cambio de batería cuando sea necesario. Ahora pasamos a funda de silicona y aquí está. Este es de color verde azulado. Nuevamente corté previamente la cinta para facilitar esto para el video. Dentro de esta caja es más sencillo que el primero. Literalmente todo lo que obtienes es la funda de silicona. Realmente es todo lo que necesitas y un llavero ya adjunto a ella. Eso y así la funda de silicona solo tiene un par de cortes en la parte superior para deslizar la etiqueta inteligente real hacia dentro de la caja misma. Tienes un agujero ahí para ese pequeño altavoz. Tienes un agujero para el agujero gigante. En esta etiqueta entre un par de fuerzas, un par de maniobras. Lo que tiene sentido, quiero que la funda de silicona sea apretado. Pero ahí lo tienes. Una vez que le pones esa funda de silicona, tiene ese llavero. Estás listo para rock and roll. Diría que la huella se siente un poco más grande que la original Samsung Galaxy SmartTag. Probablemente lo es y luego colocas esta funda de silicona encima y se siente un poco voluminoso. No te va a importar. Vas a poner esto en una mochila, lo adjuntas a un llavero o un bolso y luego sacas el SmartTag 2 de la funda de silicona. También requirió un poco de músculo, pero fue lo suficientemente fácil. Entra y sale con facilidad. Y ahí lo tienes, la nueva competencia para los Apple AirTags, el Samsung Galaxy SmartTag 2. Si te gustan los desempaquetados de tecnología cool como este, las reseñas de tecnología, las ofertas de tecnología, eso es lo que hacemos aquí. Y si te gusta este video, lo apreciaríamos y suscríbete a nuestro canal. Nos encantaría tenerte en el viaje. Soy Kik,